Bueno, un saludo cordial a los estudiantes de la novena corte, de la especialización en alta gerencia. En este momento estoy regrabando, retransmitiendo la sesión del día sábado en la tarde, toda vez que por un error involuntario no grabé la sesión. Y la idea es que quede en plataforma, que quede el récord, que quede el recordatorio de la sesión para que, primero, quienes no pudieron asistir, pues puedan observar y, y de manera asíncrona puedan tomar esta información. Y segundo, pues los que la quieran ver nuevamente, lo puedan hacer porque este video se sube a plataforma. Bueno, entonces voy a sintetizar un poco y voy a partir de los elementos fundamentales en el concepto de metodología de la investigación. Mencionábamos un poco, para entrar en contexto, hablábamos un poco de los pasos del método científico. Y decíamos que fundamentalmente fuimos formados bajo esa metodología en todo el concepto de la investigación. Es decir, en los colegios nos enseñaron, a quienes tienen mi edad, nos enseñaron que todo el proceso investigativo se hacía a través del método científico y es totalmente real el concepto. Viendo las diapositivas que tenemos ahí en plataforma, nos damos cuenta que la construcción de teorías científicas estaba basada y fundamentada netamente en el método científico. El método científico, el proceso empieza con la observación. El primer paso en la investigación bajo el método científico es la observación. Y les mencionaba pues lo que está sucediendo ahora con el tema de esta pandemia a nivel mundial. El virus es detectado en China y allí se empieza a hacer el proceso de observación, es decir, a mirar cómo se comporta el fenómeno, a mirar cómo es su comportamiento en diferentes escenarios, y empieza todo ese proceso de confrontación y de observación. Luego se genera todo el tema de discusión científica para llegar al final a la construcción del conocimiento teórico científico, que es lo que estamos esperando hoy en día, que hayan unas respuestas de la ciencia frente al tema. Resulta que todo el proceso del método científico pues, es puntual y es fundamental en el desarrollo de la ciencia, en el desarrollo de las ciencias exactas, la biología, la química, la medicina, pero se estaba quedando de lado un proceso muy importante en la cotidianidad del ser humano, y es la actividad de las ciencias sociales, también conocidas como ciencias naturales, ciencias fenomenológicas, ciencias del comportamiento humano. Entonces, mencionaba también el sábado que las ciencias sociales o la actividad social del ser humano se empieza a reconocer como actividad científica a mediados del siglo pasado, más o menos. Encontramos, por ejemplo, y refería al concepto de la administración de empresas. La administración es tan antigua como el mismo desarrollo del ser humano en la línea del tiempo. Solo hasta inicios de siglo, 1900, 1902, aparecen los primeros teóricos, los primeros científicos de la administración como ciencia a construir teoría. Y ahí citamos a Frederick Taylor, a Henry Fayol, luego en 1928, 1930, Elton Mayo y otro grupo estableciendo la teoría humanista de la administración, que fue fortalecida con Abraham Maslow en 1940, 1950. Entonces, aparece un nuevo concepto bajo el tema de las ciencias sociales. Y entonces algunos estudiosos de la temática vieron que el método científico era demasiado ajustado para el desarrollo de investigación en ciencias sociales, y entonces nace la metodología de la investigación. Entonces podemos consultar a Roberto Hernández Sampieri, que es uno de los grandes metodólogos hoy en día reconocidos a nivel mundial, doctor mexicano, que ha venido trabajando el concepto de la metodología de la investigación aterrizado a lo que llamamos la investigación formativa, que es la investigación que hacemos en las aulas, la investigación que hacemos en las universidades, inclusive la investigación que se debe fomentar en todas las instituciones educativas de formación media, de formación básica. Inclusive al niño hay que enseñarlo a que se cuestione, al niño hay que orientarlo hacia el cuestionamiento de las cosas, porque la investigación nace en el cuestionamiento. Entonces, en ese orden de ideas, nace la metodología de la investigación, y nace bajo
bajo unos parámetros, es decir, unos pasos definidos puntualmente. Esos pasos, vamos a dar cuenta que son mucho más amplios que el método científico. Y aquí es donde quiero que empecemos. Entonces, en la metodología de la investigación, tenemos, la investigación se desarrolla entre 8 y 10 pasos, aproximadamente dependiendo del tipo de investigación que se vaya a realizar. Entonces tenemos, por ejemplo, que mientras en el método científico el primer paso es la observación, en la metodología de la investigación el primer paso es concebir una idea de investigación. Y entonces les decía, vamos a empezar a asociar el concepto de investigación y el concepto de la metodología, vamos a empezar a asociarlo con nuestro proyecto de grado, con la idea de nuestro proyecto de grado. Entonces, lo primero que deben hacer es conformar los equipos. Ya habíamos hablado en un tutorial anterior que el proyecto de grado lo podrán desarrollar 1, 2, máximo 3 estudiantes. En ese orden de ideas, entonces, lo primero es conformar los equipos de trabajo. Lo segundo es a través de la herramienta de lluvia de ideas, pues empezar entre todos a generar un debate o una discusión sobre la idea en la cual se van a fundamentar para desarrollar su proyecto de grado. En adelante vamos a ir definiendo cada uno de estos conceptos. Aquí simplemente los voy a mencionar. Luego de concebir la idea, entonces vamos a la definición del problema de investigación. ¿Cómo lo vamos a enfocar? ¿Cuáles son los elementos que nos van a servir como base para identificar ese problema de investigación? Vamos a definir los objetivos. Repito, más adelante explicaremos cómo lo vamos a hacer. Las preguntas de investigación, o lo que conocemos como formulación y justificación, formulación y sistematización. Vamos a justificar la propuesta de investigación. En el paso número 3, que es la construcción del marco teórico, esto lo establece la metodología como el paso número 3, y en su proyecto final, cuando ya vayan a entregar el documento final del proyecto de grado, el concepto del marco teórico, que lo componen el marco conceptual, el estado del arte, los antecedentes y todo lo demás, aparece por allá como en el punto 4 o 5. Pero escuchen lo siguiente. Quiero que les quede bien claro algo. El marco teórico realmente se construye y se debe elaborar es al momento de concebir la idea. ¿Qué quiere decir esto? En el momento en que yo concibo la idea de investigación o en que ya el momento en que defino sobre qué tema voy a trabajar, pues lo primero que debo hacer es conceptualizar esa idea, es decir, construirle el marco teórico, es decir, buscar la mayor cantidad de información posible alrededor de esa idea y alrededor del problema frente al cual se va a desarrollar la idea de investigación. Entonces es muy importante tener en cuenta que el marco teórico lo empiezo a construir es acá, en el primer paso, en el paso número 1, que es concebir la idea. Luego entonces, el paso número 4 es definir el tipo de investigación al que nos vamos a ver enfrentados, si es una investigación exploratoria, si es una investigación de tipo descriptivo o explicativo, un estudio explicativo, un estudio descriptivo. Ya explicaremos más adelante qué significa cada uno de esos conceptos frente al tema de la investigación, si la investigación es cualitativa, es cuantitativa, si la investigación es mixta, el tipo de estudio y enfoque que se le va a dar. Algunas investigaciones, sobre todo las que son cuantitativas o mixtas, pues permiten el planteamiento o el establecimiento de hipótesis. Es decir, una hipótesis es un planteamiento que hace el investigador de manera prospectiva, es decir, adelantándose al futuro, tratando como de definir hacia dónde va a llegar la investigación. Esos son elementos hipotéticos. Y para definir las hipótesis es también necesario plantear o definir variables. Pero repito, no todas las propuestas de proyecto de grado deben llevar hipótesis y variables. Solo algunas, sin embargo, aquí vamos a explicar en qué consiste cada uno de estos conceptos. Luego, en el paso número 7 tenemos selección de la muestra. Esta selección de la muestra aplica para aquellos proyectos que están haciendo investigación con trabajo de campo. Pongo un ejemplo. Algunos de ustedes decidirán hacer un plan de empresa o plan de negocio o estudio de viabilidad de una nueva unidad de negocio, pues eso les obliga a hacer investigación de mercado. Y para hacer investigación de mercado hay que aplicar herramientas metodológicas, por ejemplo, encuestas, entrevistas
entrevistas dirigidas, focus group, y para aplicar ese tipo de herramientas es necesario definir o seleccionar una muestra. Esa muestra sale de un universo que lo define el mismo alcance de la investigación del mercado o de la investigación que se pretenda con trabajo de campo. Y para definir esa muestra existen unas herramientas estadísticas, existen unas fórmulas, es decir, eso no sale así de la nada, no, eso tiene que ser a través de unas fórmulas estadísticas que permiten establecer el tamaño de la muestra frente al universo seleccionado. El paso número 8 es la aplicación de esas herramientas, es decir, la recolección de los datos y la información. Existen varias herramientas como la codificación de los datos, la generación de validez, el cálculo a través de tabulaciones, por ejemplo. El paso número 9 es el análisis de esa información. O sea, esa información después de que se recolecta per se, ella solita no habla. Hay que analizarla, hay que conocer su origen, hay que saber qué tanto le aporta esa investigación, esas herramientas, perdón, a la propuesta de investigación. Y finalmente, este se aplica para todos. El paso número 10 es la presentación de resultados. Esos resultados finales, pues su presentación dependerá del destinatario final. Es decir, si usted ha sido contratado para desarrollar una propuesta de consultoría que tiene herramientas de investigación, pues el documento final estará orientado a conocer los resultados de esa consultoría. En el caso nuestro, como se trata de un ejercicio académico, nuestro proyecto de grado, el resultado final será presentado en un documento protocolario, es decir, un documento que ya la universidad lo tiene definido y lo tiene elaborado y se les comparte a ustedes y se les explica cada uno de los componentes. El documento nuestro tiene una portada, tiene una contraportada, tiene dos espacios que son opcionales, como son la dedicatoria y los agradecimientos, tiene un resumen, tabla de contenido, y allí entonces empieza ya el desarrollo del proyecto de grado, repito, con unos pasos que ya están plenamente definidos. Bueno, les decía que voy a ser muy puntual, porque la idea es que quede claro cómo vamos a desarrollar nuestro proyecto de grado, aunque les decía, les mencionaba el viernes en la noche, esta asignatura práctica investigativa 1 tiene dos propósitos generales. El primero de ellos es destacar la importancia de la investigación y la importancia que tiene para nosotros como profesionales en el ejercicio de nuestras profesiones. Ese es el primer objetivo. Y el segundo objetivo, que es en el que me estoy centrando mucho acá, es que a partir de estas herramientas vamos a poder formular nuestro proyecto de grado. Entonces les decía, el punto de partida para el inicio de una investigación, bajo el concepto de la metodología general de la investigación, y el punto de partida para desarrollar nuestro proyecto de grado es la idea. La idea, o sea, repito, utilizando el método lluvia de ideas, ustedes conforman los grupos y van empezando a generar discusión frente a qué idea o qué temática van a desarrollar para su proyecto de grado. Entonces, en términos de conceptualización o en términos de definición, según la metodología de la investigación, según Roberto Hernández Sampieri y muchos autores, una idea de investigación. ¿Qué es la idea de investigación? Es la conceptualización. Y ahí quiero que tengan claro esta primera palabra. Conceptualización. ¿Qué quiere decir conceptualización? Es decir, ¿qué tanta información hay en el medio, en la internet, en libros físicos, sobre esa idea en la que vamos a desarrollar nuestro proyecto de grado? Eso es fundamental porque de ahí dependerá el alcance, de ahí dependerá el tiempo, de ahí dependerá el tiempo que dure el proceso de investigación, cuánto puede durar nuestro proyecto de grado. Entonces, ¿qué es la idea? Es la conceptualización basada en la reflexión. Segunda palabra importante, reflexión que realiza cada uno de ustedes, lo dice Sampieri, reflexión del investigador. ¿Quién es el investigador? Es usted, que va a desarrollar su proyecto de grado. Entonces, es la conceptualización basada en la reflexión del investigador sobre algún aspecto de la realidad
aquí viene la otra palabra o el otro término bien importante, realidad, y esto significa contextualización, es decir, conceptualización basada en el estudio, en el análisis que cada uno de ustedes hace sobre un aspecto que tenga que ver con su realidad tangible. ¿Cuál es su realidad tangible? El entorno social, el entorno familiar, o el entorno empresarial, o el entorno académico. Es decir, quiere esto referir que su proyecto de grado, la idea que usted escoge en su proyecto de grado, deberá estar relacionada, primero, con los temas de formación académica, lógicamente, la especialización en alta gerencia, y segundo, debe estar relacionada con un contexto real. ¿Me hago entender? Si usted va a hacer, por ejemplo, va a escoger plan de mejoramiento. Si va a hacer plan de mejoramiento, lo debe hacer sobre una empresa que exista en la realidad. Si usted va a hacer un plan de empresa o plan de negocio, el estudio del mercado lo deberá realizar sobre un contexto real. O sea, yo no puedo empezar a inventar cositas, tiene que ser sobre un contexto real. Y el otro término que debemos tener muy en cuenta, que ese tema que seleccionemos llame su atención, que llame su atención, es decir, que sea un tema que le agrade, que sea un tema que le guste, que sea un tema con el que se sienta cómodo y que tenga sobre él cierto manejo. Entonces voy a leer un poco de corrido el concepto general. Una idea de investigación es la conceptualización basada en la reflexión del investigador sobre algún aspecto de la realidad que llame su atención. Es muy claro. Entonces, vayan pensando cuál va a ser su idea de investigación. ¿De dónde vamos a sacar ideas de investigación? Es decir, las fuentes, todas las que quieran. Experiencias individuales, las teorías, los resultados de otras investigaciones. Muy pocos estudiantes toman su idea de investigación de lo que llamamos nosotros el estado del arte, es decir, de los trabajos académicos e investigativos que otras personas han realizado. Y ese podría ser un muy buen punto de partida. Otro punto de partida son los referentes bibliográficos. Y aquí entonces cabe mencionar toda la malla curricular de la especialización. Ustedes van a ver aspectos de competitividad, van a ver aspectos de gestión de talento humano, van a ver aspectos de planeación estratégica, es decir, van a tener un marco bibliográfico muy amplio para elegir su tema de investigación. ¿Dónde más podemos encontrar? En la observación de hechos, en las conversaciones personales, creencias y presentimientos, periódicos, revistas, hemerotecas, revistas científicas, revistas no científicas, es decir, la fuente de inspiración para la idea de investigación es muy amplia. No solo desde el punto de vista académico y no solo desde el punto de vista científico, también desde el punto de vista cotidiano. Ahora, esa idea de investigación deberá estar enmarcada en unas características, en unos componentes, en unos elementos. Primero, tener en cuenta que la calidad de la fuente no es directamente proporcional a la calidad de la idea. O sea, no tiene ninguna relación. Yo puedo obtener una idea de investigación de un encopetado periódico londinense norteamericano, pero también puedo obtener una muy buena idea de investigación del periódico que hubo, pues. Entonces, la calidad de la fuente no está relacionada con la calidad de la idea. Importante, las buenas ideas de investigación no necesariamente tienen que ser nuevas. Cuando nosotros hablamos de innovación, hablamos de cosas que rompan el pensamiento, situaciones disruptivas, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, la idea sí debe ser novedosa, es decir, que realice algún aporte al conocimiento, a su conocimiento, al conocimiento de algo. Y diría yo, lo más importante, que ya lo mencionábamos, al momento de elegir la idea de investigación, es que esa idea le genere alguna intriga. Es decir, que lo motive a desarrollar su proyecto de grado. Que usted vea en su proyecto de grado una oportunidad de aprendizaje y de formación y no que no lo vea simplemente como una carga académica o como una obligación que usted debe cumplir para optar al título. Existen unos criterios a la hora de seleccionar la idea de investigación o al momento de seleccionar la idea de su proyecto de grado. Primero, los criterios subjetivos. Estos criterios tienen que ver con cada uno de ustedes. Son criterios netamente de orden personal. Y miren que los tres primeros están relacionados con lo que ya mencionábamos. El interés, el entusiasmo y el agrado por el tema. Son tres temas que están directamente relacionados con cada uno de ustedes. Temas que sean agradables,
temas con el que se identifiquen, temas sobre los cuales tengan algún tipo de conocimiento. Luego encontramos un criterio subjetivo que es la capacidad para desarrollar el tema. Esa capacidad puede ser endógena, es decir, de cada uno de ustedes, o puede ser exógena. Endógena en el sentido en que no haya el suficiente conocimiento sobre el tema o que exista la dificultad para desarrollarlo por cualquier razón. Y endógena en el sentido de que estemos planteando temas de investigación de los cuales se dificulte acceder a la información. Y cito el ejemplo que mencionaba el sábado. 3 niñas quisieron trabajar el concepto de la contabilidad ambiental en términos prácticos y lo querían aplicar a las empresas curtidoras de cueros del Quindío, a las curtiembres. Para ellas iniciar el proceso de investigación necesitaban conocer los estados financieros de estas empresas. Duraron mucho tiempo tratando y al final se dieron cuenta que nadie, ninguna de esas empresas, les iba a entregar una información que es totalmente confidencial. Entonces, capacidad para desarrollarlo en términos personales y en términos externos, internos y externos de la búsqueda de la información. Otro componente bien importante a la hora de seleccionar la idea es que ustedes analicen su tiempo. De ahí dependerá el alcance que ustedes le den. Porque si la investigación o la propuesta o proyecto de grado que ustedes están tratando de aplicar obliga la implementación y desarrollo de herramientas de trabajo de campo, por ejemplo, una encuesta, ¿a qué hora la vamos a aplicar? ¿Tenemos el tiempo suficiente para buscar esa información? ¿Tenemos el tiempo suficiente para llegar a la fuente? Entonces, tener muy claro estos conceptos. Y los recursos, todo proyecto, llámese proyecto de investigación, llámese proyecto de aplicación, llámese plan de empresa, plan de negocio, todo proyecto demanda recursos. Tener en cuenta qué recursos demanda nuestra idea de proyecto y si realmente contamos con ellos. Luego tenemos los criterios objetivos. Los criterios objetivos están más relacionados con el tema que vamos a seleccionar. Ya no son tanto en lo personal, sino con el tema a seleccionar. El primero de ellos es tener en cuenta que el tema sí reúna los requisitos para el desarrollo de una propuesta de investigación, para el desarrollo de un proyecto de grado. Hay temas que son tan amplios, tan extensos, que desbordan nuestra capacidad, que desbordan nuestro tiempo, nuestras posibilidades. Y hay otros que son tan demasiado reducidos que con un sí o con un no en una encuesta quedan resueltos. Entonces, que el tema reúna los requisitos para la aplicación adecuada de la metodología de la investigación. El segundo criterio objetivo y que tiene que ver con el tema es la utilidad del tema. Por allá en el documento final, en la propuesta final, perdón, en el documento final del proyecto de grado, van a encontrar un ítem que se llama justificación. Ese ítem va a estar muy relacionado con la propuesta que ustedes van a presentar ahora, donde se habla de los resultados esperados o el impacto esperado del proyecto. Es decir, qué tan útil es el tema que ustedes están desarrollando en su proyecto de grado. Aquí, además de servirle a ustedes para ampliar el espectro del conocimiento, ¿a quién más le podría servir ese tema? ¿A quién más le podría servir el resultado final de esa investigación? Por ejemplo, si yo voy a trabajar análisis de las causas del desempleo en el departamento del Quindío, pues el resultado final eso le podría servir a la alcaldía de Armenia, a las alcaldías municipales, le podría servir al gobierno departamental para diseñar, ahora que están formulando los planes de desarrollo, diseñar una política pública de generación de empleo y de reducción de los índices de desempleo en el departamento del Quindío, utilidad del tema. Y finalmente, lo que tiene que ver con la redacción de estilo, la originalidad en el enfoque. Cada quien redacta de manera diferente, pero siempre teniendo en cuenta la hilaridad y la secuencia lógica en el desarrollo de la temática. Ya por allá en un tutorial anterior les hablaba de la utilización de las normas APA. Quiero resaltar, y lo voy a mencionar mucho, cuando estén desarrollando su proyecto final, el documento no podrá tener una carga en citas bibliográficas que supere el 30%. Eso nos lo da un software que manejamos en la universidad y manejan todas las universidades. Generalmente es el mismo. Es un software antiplagio, el Turnitin, que nos dice qué tan cargado está, primero de citas bibliográficas y segundo de plagio, que yo espero pues que no vayamos a tener ese tipo de inconveniente. Bueno, ya hablamos entonces todos los componentes de cómo seleccionar la idea de investigación. Luego de seleccionar la idea, luego de que ya hemos
concertado con nuestros compañeros, hemos definido sobre qué idea vamos a trabajar y a desarrollar nuestro proyecto de grado. Entonces, técnicamente vamos a aplicar una serie de cuestionamientos, una serie de preguntas que son reconocidas o que son llamadas técnicamente como preguntas orientadoras o preguntas rectoras. Son preguntas que nos permiten pasar del tema o de la idea de investigación a la formulación del problema, es decir, a la delimitación exacta del problema. Cuando nosotros estamos parados en la idea, estamos en un concepto muy amplio, todavía es un concepto muy amplio. Lo que nos permite entrar directamente a la propuesta de investigación es la pregunta-problema o la formulación del problema. Y para ello, entonces nos debemos hacer una serie de cuestionamientos. Cuestionamientos como los siguientes. ¿Qué? ¿Qué es lo que quiero saber yo sobre ese tema? ¿Cuándo? Una delimitación temporal. ¿Dónde? Una delimitación espacial o geográfica. ¿Con qué? ¿Qué recursos? ¿Para qué? ¿Qué importancia o qué justificación? ¿Cómo? ¿Qué herramientas metodológicas voy a utilizar? Estas y muchas más que les puedan surgir a ustedes. Entonces lo voy a citar con un ejemplo. Mi ejemplo y el que les voy a mostrar ahora es desempleo en el departamento del Quindío. Entonces, yo me voy a preguntar, ¿qué? Yo en desempleo podría decir, el que yo estoy trabajando, causas del desempleo en el departamento del Quindío. Otro enfoque podría ser efectos del desempleo en la economía del departamento del Quindío. Otro enfoque podría ser análisis de los indicadores de desempleo. Otro enfoque podría ser análisis del desempleo por enfoque poblacional en el departamento del Quindío. Entonces, ¿qué? Me ayuda a orientar qué es lo que quiero saber sobre el tema. ¿Dónde? Entonces sería el qué, desempleo. ¿Dónde? Departamento del Quindío. ¿Cuándo? Fijamos un periodo. Yo diría año 2019. Año 2019. ¿Para qué podría servir ese estudio? Podría servir para la base de la generación de políticas públicas en el departamento frente al tema del desempleo, la desocupación y la informalidad. ¿Con qué? ¿Qué recursos voy a necesitar? Voy a necesitar talento humano, personas para aplicar la encuesta. Voy a necesitar un equipo de cómputo. Voy a necesitar todos los informes de la DIAN para analizar el comportamiento del desempleo en el Quindío y de pronto algo otros departamentos para hacer elementos comparativos. ¿Cómo? Las herramientas que voy a aplicar desde el punto de vista metodológico. Cuando ya tengo entonces esas preguntas resueltas, cuando ya tengo respuesta para cada una de ellas, entonces doy el paso siguiente. Recuerden que el paso 1 es seleccionar la idea. El paso 2 es formular el problema de investigación. La formulación del problema de investigación se hace mediante una pregunta que permita delimitar el tema, que permita delimitar la propuesta de investigación en términos temporales, en términos geográficos, en términos de población, en términos de enfoque. Es decir, que la pregunta me diga con claridad qué es lo que voy a hacer, qué es lo que quiero hacer y hasta dónde quiero llevar mi propuesta de investigación. Entonces, les quiero mostrar acá un ejemplo. Formulación del problema. Acá ustedes alcanzan a observar. Se hace mediante una pregunta, y lo voy a leer literal. ¿Cuáles fueron las causas que generaron las altas tasas de desempleo en el departamento del Quindío en el año 2019? Miren ustedes todos los elementos que me permiten delimitar la propuesta, delimitarla, y esa delimitación me dice qué tengo que hacer, dónde lo tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer. Es decir, de acá de esta pregunta se empiezan ya a desprender el objetivo general y los objetivos específicos. Entonces, mire, estoy hablando de causas, aquí la estoy señalando. Estoy hablando de desempleo, estoy relacionando dos variables, desempleo y causas. Estoy delimitando la propuesta en términos geográficos, departamento del Quindío, y en términos temporales, año 2019. Es decir, si yo voy a aplicar las herramientas de estudio y análisis, deberán estar enmarcados en estos indicadores sobre los cuales estoy proponiendo mi proyecto de investigación o mi proyecto de grado. Bueno,
quiero mostrarles acá, creo que no les compartí, me devuelvo y les comparto. Bueno, lo voy a volver a explicar porque no abrí la pantalla como la debía haber abierto. Bueno, les decía, la formulación del problema es una pregunta-problema. Aquí la vemos y la estoy señalizando. Una pregunta-problema. Esa pregunta-problema debe tener los elementos de delimitación que me permitan luego definir el objetivo general, definir los objetivos específicos y definir las herramientas que voy a utilizar. Entonces, miren ustedes acá. Voy a leer la pregunta completa. ¿Cuáles fueron las causas que generaron las altas tasas de desempleo en el departamento del Quindío en el año 2019? Miren la relación de variables. Variable desempleo con relación con variable causas. Delimitación temporal, año 2019. Delimitación geográfica, departamento del Quindío. ¿Qué quiere decir eso? Que mi estudio irá a estar centrado en estos elementos. Geográficamente irá a estar centrado en el departamento del Quindío. Temporalmente irá a estar centrado en el año 2019. No quiere decir que yo no pueda analizar otros años. Sí, sí los puedo analizar, pero llegarán al estudio, llegarán a la propuesta de investigación como elementos comparativos, pero la esencia será el año 2019. Entonces, la formulación del problema se hará mediante una pregunta. Bueno, luego volvemos acá entonces y revisamos. A ver, que se me perdió el otro texto. Luego de la formulación del problema, entonces vamos a sistematizar el problema de investigación. ¿En qué consiste la sistematización? La sistematización consiste en desagregar la pregunta principal en preguntas accesorias, es decir, preguntas que se desprendan de esta pregunta principal. Y lo vamos a citar aquí con el ejemplo que ya veníamos mencionando. Acá tenemos, bueno, está como fallando un poco, pero ahí vamos. Tenemos que la pregunta principal es la que leíamos anteriormente. ¿Cuáles fueron las causas que generaron las altas tasas de desempleo en el departamento del Quindío? ¿Qué es sistematizar el problema? Es sacar de esta pregunta principal 2, 3, 4 preguntas, eso ya depende de cada uno de ustedes, que me permitan entender mejor el problema y que me permitan desagregarlo para poderlo resolver mejor. Entonces aquí tenemos, yo he sacado de esta pregunta, he sacado 4 preguntas de sistematización. Claro, si yo necesito saber cuáles fueron las causas que generaron las tasas de desempleo en el Quindío en el año 2019, las altas tasas, pues entonces una de las preguntas que será obligada es cómo fue el comportamiento del desempleo en el departamento del Quindío en términos de indicadores durante el año 2019. Es decir, yo necesito saber cómo se comportó, qué fue lo que pasó con el desempleo, cómo así, qué conocimiento de causa tengo de que el desempleo aumentó, porque eso estoy diciendo acá en la pregunta principal. Luego, y aquí viene algo bien importante, que el tema que seleccionemos sea un tema sobre el cual tengamos cierto conocimiento y cierto manejo. Entonces yo sé y tengo muy claro que uno de los principales componentes en la generación de empleo es el sector empresarial, el sector productivo del país. Entonces me pregunto acá, mi segunda pregunta de sistematización es, ¿cómo fue la dinámica empresarial en el departamento del Quindío en el año 2019? Es decir, ¿cómo se comportó la estructura empresarial del departamento del Quindío? Luego tengo como tercera pregunta de sistematización. ¿Cuáles fueron los sectores de la población con mayor incidencia en desempleo en el departamento del Quindío en el año 2019? Es decir, voy a hacer en esa tercera pregunta un análisis poblacional, etáreo. Y finalmente, la última pregunta que planteo es, ¿cómo fue el comportamiento de la economía por sectores durante el año 2019 en el departamento del Quindío? Entonces, a eso es lo que llamamos sistematización del problema. Son preguntas que se desprenden de la pregunta principal.
Bueno, luego de la sistematización del problema, bueno, miremos acá algunos componentes con respecto al problema de investigación. Primero, los criterios para la formulación del problema son la claridad, la concreción y la operatividad. La claridad, es decir, no necesitamos utilizar palabras rebuscadas. No necesitamos irnos al diccionario para buscar términos por allá desconocidos o totalmente rebuscados, no. Que haya claridad, que el problema sea concreto, es decir, que esté bien delimitada la pregunta de investigación y que genere operatividad, es decir, que permita el desarrollo de unas actividades propias de la investigación para llegar a la solución de la propuesta. En el documento que ustedes van a desarrollar para el desarrollo de este módulo, tenemos también, después de la formulación y la sistematización, tenemos el planteamiento del problema. ¿En qué consiste el planteamiento del problema? Consiste en una redacción de estilo, en un constructo literario que nos permite mostrar cuáles son las condiciones de la situación problema en la cual vamos a desarrollar nuestro proyecto de grado. En este planteamiento del problema es donde deben aparecer todo lo que son cifras, indicadores que nos permitan evidenciar la situación problema que ocupa nuestra atención en el proyecto de grado. Con este ejemplo que les vengo trabajando sobre el desempleo en el departamento del Quindío, yo podría iniciar el planteamiento del problema hablando un poco del departamento. Por ejemplo, el departamento del Quindío está ubicado al suroccidente de Colombia, con una extensión territorial de 1.435 kilómetros cuadrados y una población de 568.726 habitantes, según el DANE del censo 2018, de los cuales el 45% están considerados como población económicamente activa. El departamento del Quindío, durante los últimos 10 años, ha venido ocupando el primero, segundo y tercer puesto de desempleo a nivel nacional, según Endane, compartiendo estas posiciones con los departamentos de Chocó y Norte de Santander, respectivamente, a pesar de tener condiciones socioeconómicas muy diferentes. Por ejemplo, para el año 2015, el departamento del Quindío tuvo una tasa de desempleo del 17,4%, la misma que se redujo en un 2,3% al año 2016. Es decir, para el planteamiento del problema vamos a redactar utilizando cifras, indicadores y elementos argumentativos que permitan evidenciar el problema de investigación. Entonces, el problema lo vamos a definir en tres componentes: formulación del problema, sistematización del problema y planteamiento del problema. Luego tenemos entonces, cuando ya tenemos clara la pregunta problema, la tenemos sistematizada, tenemos definido el problema en términos de planteamiento, entonces vamos al paso número 3, que es definir los objetivos. ¿Qué son los objetivos? Son las metas que se pretenden alcanzar con el desarrollo del proyecto de grado. Cualquiera que sea el proyecto de grado debe tener unos objetivos. Y acá empiezo a hacer claridad en algo. Lo único, escúchenlo bien, lo único que se desarrolla en una propuesta de investigación, en un proyecto de inversión, en un proyecto aplicado, en un proyecto de grado, lo único que se desarrollan son los objetivos específicos, porque son los que denotan la actividad, son los que dicen qué hay que hacer para conseguir la información y resolver el objetivo general. Entonces, lo único que se desarrolla en términos de actividad, en términos técnicos, son los objetivos específicos. Entonces, los objetivos son esas grandes metas, las metas que pretendemos alcanzar. El proyecto o la propuesta deberá tener un objetivo general. Nótese bien que está en singular, lo que quiere decir que será uno solo. Entonces tendremos un único objetivo general. Ese objetivo general debe tener unas características. Al igual que los objetivos específicos, pues las características son muy similares. Primero, para el objetivo general deberá tener una relación directa o debe estar vinculado directamente con el título y con la formulación del problema, con la pregunta problema. Entonces acá les voy a mostrar un ejercicio práctico de cómo hacerlo, cómo lograr convertir
cómo lograr convertir la pregunta problema en objetivo general. Nótese, aquí está. Pregunta problema o formulación del problema. ¿Cuáles fueron las causas que generaron las altas tasas de desempleo? Ahora vámonos para el objetivo general. Miren lo siguiente. Aquí lo tenemos claro y lo podemos ver. Aquí en la parte baja, voy a mostrarles con el mouse, acá tenemos el objetivo general. Y la dinámica que yo propongo, que yo le llamo una media trampita, pero que es válida y que la podemos hacer, es la siguiente. Vamos a coger la pregunta problema y le vamos a eliminar los signos de interrogación. Le vamos a quitar los dos signos de interrogación. Le vamos a retirar estas dos palabritas que nos denotan pregunta. ¿Cuáles fueron? Y en cambio de ellas le vamos a poner un verbo en infinitivo. Ahí viene la otra característica de los objetivos. En su formulación se deben utilizar verbos infinitivos. Y entonces le estamos poniendo el verbo identificar, que acá lo vemos. Identificar. Si ustedes leen el resto del enunciado, es totalmente igual. Identificar las causas que generaron las altas tasas de desempleo. ¿Cuáles fueron las causas que generaron las altas tasas de desempleo? Miren cómo, cambiando dos cositas, eliminando los signos de interrogación y poniendo dos palabras, quitando dos palabras y poniendo un verbo en infinitivo, vamos a lograr el objetivo general. ¿Por qué recomiendo yo que lo hagamos de esa manera? Porque con una sola palabrita que utilicemos mal, nos puede cambiar completamente el contexto de nuestra propuesta. Y este paso es bien importante, este paso es fundamental. Cuando vamos de la pregunta problema al objetivo general, es fundamental porque el enunciado debe seguir conservando la coherencia de lo que se pretende hacer dentro del proyecto de grado. Y decíamos también que el objetivo general, además de tener relación directa con la pregunta problema, debe tener relación directa con el título de nuestro proyecto de grado o de nuestra investigación. Miren ustedes acá el título. Análisis de las causas que incidieron en las altas tasas de desempleo. Miren que ya el verbo no va en infinitivo, sino que ya va conjugado. Ya va conjugado. Análisis de las causas. O podría ser, de acá en adelante, causas que incidieron en las altas tasas de desempleo en el departamento del Quindío en el año 2019. Cualquiera de las dos es válida. Pero si ustedes leen el título y van y lo comparan con la pregunta problema y luego lo comparamos con el objetivo general, pues nos vamos a dar cuenta que las tres son coherentes, guardan la misma hilaridad en la propuesta de investigación. Bueno, entonces ahorita continuamos con los objetivos específicos. Luego de definir entonces el objetivo general, vamos a definir los objetivos específicos. ¿Qué son los objetivos específicos? Miremoslo por acá en el contexto, cómo lo define Hernández Sampieri. Los objetivos específicos son los pasos lógicos o el grupo de actividades que deben ser ordenadas, que deben ser planificadas, que deben ser orientadas y controladas. Grupo de actividades que se desarrollan para cumplir con el objetivo general. Entonces aquí reitero lo que dije anteriormente. Lo que realmente se desarrolla en un proyecto de grado son los objetivos específicos. Lo demás es búsqueda de información, redacción de estilo, construcción del documento. Pero lo que conlleva actividades son los objetivos específicos. Los objetivos específicos igualmente son la base para la metodología. Es decir, los mismos objetivos específicos me dicen qué herramienta metodológica es la que debo utilizar. Por ejemplo, si yo tengo un objetivo específico que diga identificar el concepto de los quindianos sobre el desempleo en el departamento, pues ahí seguramente tendré que aplicar una encuesta. Pero si yo digo percibir el concepto de los mandatarios del departamento del Quindío, gobernador y alcaldes, sobre la política de desempleo, pues ya ahí no cabría una encuesta, sino la herramienta metodológica sería
una entrevista. Y los objetivos son también la base para el cronograma de actividades y presupuestos que demanda nuestro proyecto de grado o nuestro proyecto de investigación. Quiero que tengan en cuenta al momento de redactar los objetivos, tengan en cuenta lo siguiente. Primero, que esté utilizando el verbo en infinitivo y el verbo apropiado. Segundo, que existen objetivos prácticos. Los objetivos prácticos se utilizan cuando el proyecto que vamos a ejecutar es un proyecto práctico, es decir, cuando lo llevamos hasta la etapa final que es la ejecución. Por ejemplo, si ustedes escogen dentro de la línea de proyecto de grado, escogen trabajar proyección social universitaria, le van a dictar un curso a una población objetivo, a presidentes de juntas de acción comunal de la Comuna 1 de la ciudad de Armenia. Los vamos a capacitar en área contable, en planeación estratégica, en políticas públicas. Pues eso es un ejercicio práctico. Y el objetivo general podrá ser mejorar las condiciones de conocimiento en diferentes áreas de los presidentes. Mejorar. ¿Por qué? Porque al final yo lo puedo medir. Yo puedo aplicar una prueba en Excel si aprendieron a manejar sistemas. Yo puedo aplicar unas evaluaciones si aprendieron a aplicar la parte contable. Pero si yo estoy trabajando un proyecto de investigación, pues los verbos que voy a utilizar deberán ser verbos exclusivos de investigación. Y menciono el mismo ejemplo que mencionaba el sábado. 3 niñas de la universidad, a graduarse como administradora de negocios, plantearon como su proyecto de grado el análisis de la política pública de gestión del riesgo, de gestión del riesgo de talento humano en empresas públicas de Armenia. Entonces, el objetivo general de ellas era analizar la política pública de gestión del riesgo o la política de gestión del riesgo de talento humano en empresas públicas de Armenia. Analizar. Y tenían 4 objetivos específicos, 3 bien orientados, ¿ya? Identificar los factores de riesgo de talento humano, bueno, identificar. Y el último objetivo decía mejorar las condiciones de los trabajadores de empresas públicas. Y yo pregunto, ¿será que con el solo análisis, será que con solo analizar la política per se van a mejorar las condiciones de los trabajadores? No. Entonces no vayamos a utilizar objetivos prácticos cuando nuestra propuesta sea de investigación. La mayoría de los ejercicios académicos del proyecto de grado son con enfoque de monografía, de investigación, de propuestas de planeación estratégica, de propuestas de planes de mejoramiento. Entonces, vamos a utilizar el verbo adecuado. Bueno, yo quiero, el sábado llegamos hasta ahí, hasta la definición de los objetivos, y quiero mostrarles entonces el documento final que ustedes deben presentar, que ya con las herramientas que vimos el sábado y que les comparto hoy también acá, con esas herramientas podemos desarrollar este documento, muy fácil. Este documento, entonces, con él vamos a evaluar el módulo Práctica Investigativa 1. Recuerden que ya Práctica Investigativa 2, que ya es por ahora en el segundo semestre, ya es la elaboración final del proyecto de grado. Hago la misma recomendación que hice el viernes en la noche, que hice el sábado en la tarde y la hago hoy también. Primero, la idea es que empiecen por conformar sus equipos de trabajo. ¿Con quién van a desarrollar el proyecto de grado? Recuerden, pueden hacerlo de manera individual, 2, máximo 3 estudiantes. Segundo, elegir la idea de su proyecto de grado, y aquí quiero hacer claridad en algo. Si alguno de ustedes me dice, Puerta, mire, es que yo todavía no tengo la idea clara de mi proyecto de grado, yo quiero esperar que pasen 3 o 4 módulos más, yo quiero ver el módulo de competitividad, a ver de qué se trata, quiero ver de gestión de talento humano, o no he definido si quiero hacer diplomado o quiero hacer monografía. Entonces, para los que no han decidido todavía qué hacer, pues vamos a escoger una idea hipotética que se acerque lo más posible a una realidad, a un contexto real, y con ese vamos a desarrollar esta propuesta. Simplemente lo que se busca con este módulo es que ustedes se familiaricen con los conceptos de la metodología de la investigación y se familiaricen con su proyecto de grado, porque al momento en que decidan cuál es la idea que van a presentar, deben elaborar este documento para presentarlo al comité de proyectos de grado. Y los que quieran y ya tengan alguna idea por allí rondando en sus cabecitas,
y que quieran que empecemos, pues la idea es que lo hagamos lo más preciso posible y hagamos retroalimentación para que lo vayamos presentando ante el comité de proyecto de grados y podamos empezar muy temprano a desarrollar la propuesta. Este primer cuadro que ustedes ven acá, este cuadro, voy a mostrarlo, creo que no lo estoy mostrando en pantalla, acá. Ahora sí. Ahí sí lo están viendo ustedes en pantalla. Entonces, este es el formato. Formato para presentación de propuestas iniciales de grado. Este cuadro que ustedes ven acá, sobre el cual tengo el cursor, este cuadro, es un cuadro en Excel. Entonces, simplemente ustedes deben hacer doble clic sobre ese cuadro, porque ese cuadrito es en Excel y es anidado ahí en Word. Entonces, él inmediatamente les va a abrir para ustedes poder diligenciar la información. Ahí lo tienen. Ahí se tiene el cuadrito. Listo. Bueno, entonces, ¿qué información tiene el cuadro? Nombres y apellidos de los estudiantes, el programa académico, especialización en alta gerencia, en semillero de investigación no va nada, semestre académico, primer semestre, la fecha en la que estamos presentando la propuesta. Buscan acá en la última casilla donde dice especializaciones, ahí va una X y al frente va aplicativo de grado. Hemos estado buscando que Medellín nos permita como la opción de grado el artículo académico. Qué bueno que algunos de ustedes se animen a publicar en nuestra revista indexada. La universidad tiene una revista indexada llamada Humanismo y Sociedad y tiene 2 publicaciones al año, una por cada semestre. Y eso es muy buena oportunidad para que ustedes, ahora que hacen parte de nuestra familia Uniremington, puedan publicar ahí. Eso le da mucho valor agregado al profesional. Bueno, luego tenemos un título tentativo. Recuerden que el título debe ir muy de la mano con la formulación del problema. Entonces, el título tentativo, ojo que no debe ser muy extenso, debe contener la delimitación de la propuesta de investigación, es decir, el alcance, que sea claro, preciso, que se pueda entender. Luego viene la descripción de la propuesta. Aquí dice que no supere las 350 palabras. Esta descripción lo que nos permite es contextualizar nuestro proyecto de grado, nuestro proyecto de investigación. Me hago entender, por ejemplo, si vamos a trabajar el tema del que vengo mencionando, del desempleo en el departamento del Quindío. Yo puedo hablar un poco del departamento del Quindío, contextualizar, y luego empezar a citar cifras, indicadores, lo que yo les decía ahora. El departamento del Quindío ha ocupado los primeros puestos. Ahí ya estoy caracterizando el problema, ya lo estoy argumentando. Cuando digo que en el año 2015 tuvo una tasa del 17%, en el 2016 15,2%, en el 2017, esos elementos son los que, perdón, me regreso. Eso va en la situación problema. Acá en la descripción de la propuesta es qué es lo que queremos hacer, cómo lo queremos hacer y qué herramientas vamos a utilizar. ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Cómo lo queremos hacer y qué propuestas vamos a utilizar? Y aquí en la situación problema es donde van todos los elementos argumentativos. Es decir, ¿qué conocemos del problema? Con cifras, indicadores y con todo lo demás. Y ojo a lo siguiente. Acá en la situación problema, después de describir el problema, la idea es que terminemos con la formulación. O sea, que terminemos aquí donde dice el planteamiento del problema en este espacio. Después de argumentar muy bien el problema de investigación, que terminemos la redacción con la pregunta problema, con la pregunta de formulación. Luego viene acá en el punto 4 del documento los objetivos. Recuerden, aquí no lo menciona o no lo pide, pero además del objetivo general, vamos a poner los objetivos específicos. Aquí en el impacto esperado, todo lo que, la pertinencia de la propuesta, es decir, qué se espera al final como resultado, además del enriquecimiento académico y profesional y la ampliación del conocimiento para cada uno de ustedes. En recursos y materiales, pues vamos a referirlos, los vamos a mencionar uno a uno, si necesitamos un computador, si necesitamos impresora, necesitamos papelería, necesitamos personas para la aplicación de la encuesta, qué elementos bibliográficos necesitamos, los vamos a mencionar allí, los referimos, es decir, todos los componentes que vamos a necesitar. Y el punto número 7, ese sí es para el comité evaluador de proyectos de grado, esta que ustedes observan acá, es la rúbrica de evaluación y sobre esa rúbrica se hace la medición. Según el requisito, se deben obtener mínimo 70 puntos para que el comité apruebe la propuesta del proyecto de grado, pero lo ideal
es que la tendencia sea a 100 puntos. Bueno, yo creo que con esto ya pues damos por terminado esta primera sesión o este primer encuentro. Nos estaríamos viendo por este medio nuevamente dentro de 15 días, pero como lo he repetido y lo he dicho ya en varias oportunidades, pues yo estoy disponible a través del grupo de WhatsApp que crearon. Ya todos tienen mi número, el que quiera consultar a través de ese grupo lo puede hacer. El que quiera consultar de manera individual también lo puede hacer a través de mi WhatsApp, a través del correo, me pueden llamar. Yo creo que vamos a tener tiempo suficiente en estos 15 días para que estemos en contacto permanente y para que desarrollemos en los mejores términos este módulo, para que logremos un muy buen trabajo de esta propuesta, los que quieran ya arrancar con su proyecto de grado. Dios los bendiga, que terminen de pasar muy bien, que terminen de estar muy bien en familia y repito, estoy disponible para lo que requieran. Chao, muchas gracias.